Bienvenidos a Strong Language Church. Estamos en esta serie llamada La Armadura. Aquí pueden ver la armadura romana. Estamos en esta serie porque nosotros vivimos en medio de una batalla y ahora más que nunca puedes sentirlo, puedes ver la tensión, la ansiedad y el miedo que está a nuestro alrededor. La semana pasada empezamos esto recordando de que estamos en una batalla espiritual y vamos a tener victoria cuando estamos en Cristo. No hay una pregunta si vamos a ganar. Sabemos que tenemos la victoria cuando estamos en Cristo. Y hay 3 cosas claves sobre esa batalla si vamos a tener victoria. Tenemos que pelear la batalla correcta. Satanás quiere que peleemos batallas físicas con sangre y carne, que haya división unos con otros, enojo, conflicto. Y en Efesios 6 nos recuerda de que este no es una batalla de carne y hueso, es una batalla espiritual y tenemos que tener las armas correctas, las armas espirituales. Te puedes poner estas cosas, puedes usar esta armadura y no te va a servir en la batalla espiritual en la que estamos. Tienes que usar las armas correctas. Y lo último es de que tienes que tener el objetivo correcto. 3 veces en ese pasaje nos dice que estemos firmes, de que no nos movamos del lugar donde Jesús nos ha puesto. Y para no movernos por Satanás y por las mentiras de Satanás, porque es lo que quiere Satanás. Satanás quiere que nosotros estemos con miedo, con temor y que estemos llenos de mentiras por las mentiras que Él nos dice. Ahí es donde empezamos. Y ahora, las siguientes 6 semanas, vamos a caminar en cada una de estas piezas de armadura que Pablo empieza a hablar, que encontramos en Efesios capítulo 6, empezando en el verso 14. Cada una de estas piezas de armadura. Y se pueden imaginar a Pablo, cuando Pablo escribe, está en prisión y está con los soldados romanos. Estos soldados romanos tienen puesto esta armadura. Entonces la manera de que él empieza a hablar sobre esto no es necesariamente de orden, de importancia, es de la manera y la orden de que eso se pone, los soldados romanos se los ponían. Entonces hoy vamos a hablar sobre la primera parte. En Efesios capítulo 6, en el verso 10, dice esto: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñid vuestra cintura con la verdad, revestíos con la coraza de la justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estas son las armas espirituales que Él nos dice que tenemos que usar en esta batalla. El yelmo de la salvación, los calzado de la paz, el escudo. Todas estas cosas son los elementos que Él nos llama a ponernos como nosotros empezamos a caminar en esta batalla espiritual. Hoy vamos a hablar sobre las primeras 2 partes que dice de que nos pongamos, que ceñemos nuestra cintura con la verdad. Y quiero darles un poco de explicación aquí de lo que dice aquí. Dice que ceñid vuestra cintura. Ustedes saben que la armadura de los romanos, de los soldados romanos, ellos usaban
un cinturón ah, de un cinturón, se lo ponían alrededor de su cintura y protegía sus áreas sensitivas. Esto era un cinto muy grande, y la espada se ponía en esto. Y esta es la cosa. La palabra cinturón no está aquí. Algunas de sus traducciones dice, pónganse el cinturón de la verdad. Pero lo que dice aquí en verdad es de que ceñid vuestra cintura con la verdad. Es la cintura, que estamos ciñendo la cintura. Entonces Pablo está viendo lo que el soldado romano se está poniendo. Él usa una frase judía que se encuentra en el Antiguo Testamento, donde él dice, donde somos dicho de que tenemos que ceñir nuestra cintura como una señal de estar listos. Déjame te explico lo que ceñid vuestra cintura quiere decir y cómo se relaciona con esto y por qué decimos que es un cinturón. Si tú te imaginas lo que tú has visto en las películas, en las ilustraciones, en la Biblia, lo que una persona judía en los tiempos de Jesús o de tiempos de Abraham es como este vestido largo, ¿verdad? Esta túnica larga que es bien larga, parece un vestido largo. Entonces, para hacer cualquier tipo de trabajo o estar en combate, porque muchas personas en el tiempo de Abraham no eran soldados profesionales con armadura. Tu familia, tu grupo de personas se tenían que defender por sí solos. Entonces cortabas el huerto y luego ibas a cortar a la pelea, ¿no? Entonces no tenían un uniforme, no tenían armadura. Entonces lo que hacían para poder estar listos es esta parte de esto. Era difícil para correr y hacer cosas con un vestido largo, ¿no? O con una túnica larga. Entonces no es muy fácil correr con eso. Entonces lo que hacían es que se lo levantaban hacia arriba, esa túnica blanca, alrededor de sus piernas, y lo amarraban hacia atrás y lo ponían en un cinturón. Y lo que recibes, vamos a ir ahora a la parte número 2. ¿Qué quieres decir libre? Dicen los judíos. Nosotros siempre hemos sido libres y vamos a continuar siendo libres. Entonces Jesús les dice, cualquier persona que peca se ha convertido en un esclavo del pecado. Cualquier persona que practica el pecado es un esclavo del pecado. Cuando nosotros practicamos el pecado, cuando nosotros caminamos en pecado, y aquí hay una idea aquí que es más allá de un pecado pequeño, pero es la idea de dejar que el pecado tenga vida en mí, sabiendo con libertad que el pecado tenga libertad en mi vida, y no importa qué pecado sea. Y tú puedes decir, oh, esa no soy yo no dejo que el pecado tenga libertad en mi vida. Pero déjame te cuento de una persona que yo conozco, porque tú no eres un chismoso, ¿verdad? O tal vez estás pensando, eso no aplica a mí porque yo no soy una persona que cae en el pecado como la persona que está ahí atrás. Yo no tengo el pecado de juzgar en mi vida. ¿Puedo continuar? ¿No se sienten bien ahora? Démonos cuenta de que todos tenemos la tendencia a practicar el pecado, y cuando practicamos el pecado somos esclavizados por el pecado porque nos mantiene y interrumpe la relación que tenemos con Dios. Y ese es un concepto que no conocen estos judíos, porque ellos dicen que ellos son el pueblo de Dios y son justos, pero Jesús les dice, la verdad es que ustedes practican el pecado. Y por eso ustedes son esclavos al pecado. Y lo que hace la verdad ata al pecado. Hace dos cosas. Una cosa es de que define
lo que es el pecado. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de nuestro pecado porque hay 3 o 4 pecados que todos conocemos y ignoramos otros pecados porque no conocemos la verdad lo suficiente que nos dice esa cosa es un pecado. Entonces pasamos mucho tiempo en estas 3 o 4 pecados grandes para nosotros y sentimos que nos sentimos un poco bien porque yo no soy culpable de esas 3 o 4 cosas. Pero la verdad es que la verdad del Evangelio define para mí cuál es el pecado y entre más paso tiempo con la verdad, más puedo ver en el espejo delante de mí. Y luego Santiago dijo y cuenta y dice, un hombre que se ve a un espejo y se olvida quién es, porque la escritura es un espejo que pongo delante de mí y me dice dónde y cuál es el pecado y tengo que ver en eso, porque hay mucho aquí y muchas veces no leemos suficiente las escrituras para encontrar el pecado, para poder librarnos y poder vernos claramente y tener que Dios trabaje por medio del Espíritu, rompiendo ese pecado que nos está atando de ser libres en Cristo. Entonces vivimos unas vidas, hermanos, de que no estamos ceñidos con la verdad de la palabra. Y eso es porque no estamos ceñidos con la verdad. Entonces caemos. Pero tenemos que tener la palabra de Dios definiendo la verdad en nosotros. Y ser una luz que brilla en nosotros esa verdad. Y que nos muestra dónde estamos siendo esclavos del pecado. La primera parte es de que la verdad ata es el pecado. Y quiero que comparta aquí con la persona que está a su lado, que es un aspecto de su identidad. Si está en casa o aquí, ¿cuál es un aspecto de su identidad? Soy un hijo, soy una hija, soy un jefe, soy un servidor. ¿Cuál es un aspecto de su identidad? Dígale a alguien que está al lado de usted. La segunda cosa aquí que ata la verdad es de que la verdad ata nuestra identidad. En el pasaje que leímos en Juan 8 puedes ver esto. Pero vamos a ver aquí en el verso 34 que dice, Jesús respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis libres, realmente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, y sin embargo procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto con mi Padre. Vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro Padre. Aquí Jesús está dando información muy importante. Él les dice a ellos, su identidad, si ustedes practican pecado, ustedes son esclavos del pecado, y el que es esclavo no permanece en la casa para siempre. Solo el Hijo permanece en la casa, porque el Hijo tiene la herencia. Si el Hijo te da libertad, entonces realmente serás libre. Y los judíos dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les dice, sí, yo sé que genéticamente ustedes son descendientes de Abraham. Yo sé que en ustedes hay ADN de Abraham. Pero dice, pero mira cómo ustedes están respondiendo a mí. Ustedes están listos para matarme por mis palabras. Y las palabras que yo les estoy diciendo a ustedes son las palabras que yo he visto de mi Padre. Y lo que ustedes están haciendo es lo que ustedes han escuchado de sus propios padres. Entonces Él está diciendo la identidad de ellos. Y no es una identidad muy bonita para ellos. Porque cuando dice su Padre, después dice, su Padre es Satanás. Entonces, él está clarificando aquí de que ellos tienen esta identidad falsa de que son hijos de Abraham. Pero él les dice, yo sé que genéticamente ustedes son de Abraham, pero cuando veo a su vida, cuando veo tus acciones, lo que estás haciendo, ustedes claramente están viviendo como hijos de Satanás.
Entonces, una de las mentiras de Satanás que Satanás usa cuando él busca que nosotros estemos en caos o en confusión, una de sus mentiras es atacar nuestra identidad. Y él lo hace de dos maneras. La primera manera es de que él ataca tu identidad de quién eres en Cristo, de que tú y yo somos hijos de las promesas, así como he visto en Efesios. Nosotros somos parte de la herencia de Dios por gracia, por fe, por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Somos salvos, redimidos y perdonados. Entonces Satanás quiere entrar y decirte y decir estas mentiras hacia ti. Pero una de las cosas que dice Satanás es de que él usa la verdad, la rompe y hace de la verdad una mentira y suena tanto como la verdad, pero en verdad es una mentira. Escucha lo que hizo a Adán y a Eva. Dice, no, si tú comes de este árbol, ustedes van a ser como Dios. Hay verdad ahí, pero lo revolvió que también es mentira. Tú ves lo que pasa, ellos se dan cuenta, Adán y Eva se dan cuenta que hay maldad y hay bondad, y se dan cuenta de que pueden conquistar cosas, y la una es la arrogancia, las cosas que podemos crear y completar, y podemos volar, podemos poner personas en la luna y podemos ir a Marte tal vez en un tiempo. Hay una verdad ahí. Sí hay esta cosa que se parece a Dios que tenemos, pero el costo de eso es separación eterna. El costo de esa es nuestra muerte y nuestra propia alma, y el pecado y la muerte y la pérdida. Entonces él toma esto que es casi una verdad y lo vuelve en una gran mentira. Entonces él viene con otro y dice, tú, ¿qué estás hablando? Tú eres un pecador, nos dice Satanás. ¿Te acuerdas cuando tú hiciste esto en aquella noche? Claro que eso es verdad. ¿Te acuerdas de cuando tú fuiste rechazado esta y otra vez? Es verdad. Entonces él te ataca esos secretos, esos pecados, esas cosas, te ataca y hace que eso sea tu identidad. Tú eres esta persona que no se merece nada. ¿Cómo Dios te puede amar? ¿Cómo puedes pensar de que Dios te va a usar? Porque tú eres una persona que no vale la pena. Entonces, muchas de esas cosas son verdad. Claro que sí. Yo soy quebrantado. Claro que sí. Yo hice esa cosa en ese día. Claro que yo he sido rechazado. Pero todo eso ha sido tomado por Jesús en la cruz. Todo eso ha sido perdonado. Jesús me ha vestido de justicia. Jesús ha declarado que mi deuda ha sido pagada. Él me ha declarado perdonado. Esa es la verdad del Evangelio. Y ahora ya no soy un enemigo de Dios. Ahora tengo paz con Dios. Yo soy un hijo de la herencia. Yo soy un hijo del Dios viviente. Yo soy hijo del Rey. Y esa es mi verdadera identidad. Entonces Satanás viene a atacar. Y la verdad viene de la palabra de Dios. Y me asegura en mi identidad y me ciñe para que esas cosas no me hagan caer. Pero solo sé eso si estoy en la palabra de Dios. De otra manera no tengo verdad, no tengo respuestas a las mentiras. De la otra manera, la segunda manera que él ataca nuestra identidad, nos dice que, mira a ti, tú eres la mejor persona del mundo. Tú no tienes que escuchar estas cosas, tú no tienes que vivir de esa manera, porque tú eres una muy buena persona. Esto es lo que le pasó a esos judíos que Jesús está hablando con ellos. Su identidad en ellos estaba en el pecado y en su propia justicia. Sí, claro que esa es verdad. Claro que hay muchas cosas que tú no has hecho. Tú eres una persona en ejemplo en muchas áreas, y tú eres una persona generosa y buena, y tú no has caído en pecados grandes. Todas estas cosas, sí hay verdad en ellos. Pero ¿qué nos dice Isaías? Si yo regreso a la verdad, me dice que mi justicia es como basura. Él me dice que todos han pecado y están cortos de la gloria de Dios. En Romanos dice que no hay nadie que es justificado por sí mismo. La verdad me amarra a mi identidad. Y entonces cuando Satanás me dice estas cosas que me pueden dar orgullo y que me hacen arrogante y me
y me hace que juzgo a los demás. Todas las cosas que destruyen mi testimonio, todas las cosas que me hacen caer. El cinto de la verdad me amarra a mi identidad, que yo soy un hijo por la gracia de Dios, soy un hijo de Él. No es por mi propio trabajo, es por la gracia de Dios, de que ningún hombre puede sentirse orgulloso. Otra vez, la verdad nos une nuestra identidad, nos ata a nuestra identidad para que no caigamos en las mentiras de Satanás. Vamos a ir a la tercera cosa ahora. Antes de hacer eso, quiero que ustedes compartan algo. ¿Qué es algo que creías de niño que ya no crees? Comparte eso con una persona. Comparte. ¿Qué es algo que creías como niño que ya no crees como adulto? Yo tengo esta agua porque se me seca la voz y a veces no puedo hablar. Entonces, la tercera cosa aquí es de que la verdad es la base de nuestra creencia. La verdad ata la base de nuestra creencia. Vamos a regresar a Juan capítulo 8, 43. Dice, ¿por qué no entendéis lo que digo? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Porque yo digo la verdad, no me creéis. Jesús dice aquí a ellos, su pecado, su identidad está atada en su creencia y ellos tienen creencias en una falsa base, tanto así de que cuando Él les dice la verdad, ellos no creen lo que Jesús está diciendo, ellos lo rechazan. Cuando Jesús les dice la verdad, ellos rechazan la verdad porque es contrario a las creencias que tienen. Yo no sé ustedes, pero ¿entienden esto? Esto es algo muy serio. Yo quiero que ustedes puedan reposar en esto. Quiero que ustedes se imaginen Jesús, el Hijo de Dios, diciéndote algo a ti y tú le dices a Él, no, lo siento, eso no es lo que yo creo. ¿Te puedes imaginar hacer eso? ¿Te puedes imaginar ver a Jesús y decirle a Él cara a cara, yo lo siento, yo no voy a hacer eso porque eso no es lo que nosotros creemos ahora, o no es lo que yo creo en este momento? Eso no es lo que a mí me han enseñado. Es algo una locura, una idea tan loca para nosotros. Decirle eso a Jesús, de que nosotros podríamos decirle a Jesús, no, yo no creo eso. Pero la verdad es que nosotros lo hacemos con mucha frecuencia, porque hay muchas cosas que Dios nos dice que Él espera de nosotros en su palabra y en este libro, y cuando lo escuchamos, nuestra reacción es enojarnos, porque es contrario a esta idea, a este paquete de creencias que tengo yo. Algunas de estas creencias sí son verdad. Otra vez, así es como Satanás trabaja.
Hay muchas cosas que estos judíos creían y que eran verdad. Ellos creían la ley, ellos creían en Dios y que Él era el único Dios y en muchas cosas. Pero habían partes de lo que Jesús quería que ellos vieran que no estaba en su caja de creencias. Y yo quiero que ustedes entiendan esto. Como creyentes, creciendo en la nación que nosotros hemos crecido, y eso es verdad con cualquier persona, en cualquier nación. Nosotros es única a nosotros y la de ellos es única a ellos. Pero como personas, creciendo en esta nación, como creyentes y en la área que hemos crecido, ha habido cosas de las cosas, se han sido mezcladas las creencias de la Biblia con cosas que no son bíblicas, cosas que nosotros creemos y que rechazamos muchas veces con la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice, porque no es de acuerdo a lo que nosotros creemos o lo que nos han sido enseñados. Y te quiero decir de que si hay algo que yo creo que está en contra de la palabra de Dios, no es que la palabra de Dios tiene que cambiar. Yo no sé si han escuchado esto claramente. Si hay algo que yo creo está en conflicto con la palabra de Dios, no es la palabra de Dios que tiene que cambiar. Soy yo. Es mis creencias que tienen que cambiar. Yo tengo que crecer en un creyente que cree lo que Dios me dice en su palabra. Entonces, para los romanos soldados, esa cinturón es la fundación, porque esa fundación puedes asegurar otras cosas. Puedes poner tu espada en ese cinturón, tu armadura puede ser puesta en ese cinturón, pero si empiezas con una fundación mala, si empiezas sin un cinturón, entonces no vas a estar listo para la batalla y tu armadura se va a caer en el momento equivocado y vas a tener algo, no vas a poder tener la protección adecuada, vas a tener algo que te puede lastimar. Entonces tu armadura no va a trabajar correctamente para defenderte y todo empieza con esa fundación y tenemos que estar seguros como un pueblo que nuestra fundación está en la verdad y nuestra verdad es lo que enseña nuestra vida y tenemos que estar abiertos a lo que la Escritura nos dice y solo podemos hacer eso si estamos leyendo la Escritura. Si tú no estás leyendo la Escritura completamente, buscando para crecer en el entendimiento, buscando de que te hable diariamente, entonces estás en un momento de milagro de creer cosas culturales y no cosas de la palabra de Dios, y estás en peligro de rechazar las cosas de que Dios nos llama a hacer y creer y seguir. Esta es una de las razones de que una ideología liberal es muy peligrosa. Ideología que escoge lo que creemos y no creemos de la Biblia, o ese milagro tal vez no pasó, o eso no significa eso, y eso es antiguo, es anticuado lo que dice aquí en la Biblia. Sí, es importante que nosotros entendamos el contexto de las cosas que dice en la Biblia, pero cuando empezamos a dudar y escoger lo que queremos creer de las Escrituras, entonces dime exactamente dónde está la cosa que ciñe a todo, que ata todas las cosas. ¿Es tus ideas o mis ideas? ¿Es una persona que creció en otro país que tiene experiencias diferentes a la tuya y la mía? Porque si no tenemos un objetivo de verdad que viene afuera de nosotros, que dice esto es lo que es la verdad, entonces no importa la verdad. Si creemos lo que queremos creer, si la verdad es lo que yo quiero que sea, si mi verdad es lo que importa, entonces puedo rechazar la Biblia. Y luego tú me dices, tú no puedes hacer eso aquí, ¿por qué? ¿Dónde está lo malo? Porque en mi mundo no está nada malo. Sin tener un objetivo de verdad, y la palabra es la única cosa que nos ha sido dada, que es la única verdad. Sí hay elementos de la naturaleza que muestran la creación de Dios, pero tenemos que nuestra verdad tiene que ser solamente basada en la Biblia. No podemos jugar con lo que dice la Biblia, no podemos escoger lo que nos conviene de la Biblia. Solo hay una verdad. Sí, solo puede haber una verdad, solo hay una verdad.
Tenemos que hacer la fundación de nuestras creencias en las escrituras y no en las culturas, lo que nos dice la cultura, no lo que nos dice la política, no lo que dice las redes sociales o las noticias. Nuestro estándar tiene que estar fundado en la palabra de Dios. Nuestras creencias tienen que estar atadas ceñidos por la verdad de Dios, porque si no vamos a creer mentiras y vamos a pelear y morir por creencias que no tienen nada que ver con el Evangelio. Haciendo esto, seríamos como los hombres hebreos que se rehúsa a ceñir su cuerpo y muere en la batalla porque no se puso bien ese cinto de la verdad. Ese tipo de mentalidad de que no lo hago porque no se me ve bien, porque rechazamos la verdad, porque tienes un conflicto con lo que yo pienso. La única cosa que puede arreglar todo esto es leer la Biblia. Escuchar lo que le preocupa a Dios. Ver lo que Dios nos llama a hacer y ver y hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Vamos a regresar a la idea principal. La verdad ata las cosas que pueden atarte para que puedas ser libre de la lucha. Ata el pecado, mostrándonos dónde está nuestro pecado, confrontándolo con el poder de Dios. Ata nuestra identidad, mantiene a que Satanás no nos diga mentiras sobre nuestra identidad o nos haga orgullosos. La verdad ata nuestra creencia para que no seamos como niños que se mueven de un lugar a otro como las olas. Hay una aplicación clara en esto, y es este libro. Si ustedes no están leyendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, no tienen el cinturón de la verdad. No hay nada que los mantenga protegidos. No hay nada que los proteja a ustedes de su identidad. No hay nada que los proteja de caer en las mentiras sobre mentira. Si ustedes no están en la palabra de Dios regularmente, consistentemente, yo no le digo que tiene que leerlo 50 capítulos todas las noches. Si usted no está leyendo este libro, no está trabajando en este libro y pidiéndole a Dios que te hable por medio de su palabra, ustedes no tienen ese cinto de la verdad. Y todas las cosas que los pueden atar, los van a atar. Y no van a estar libres para la lucha. Y Satanás sabe cómo usar la mentira. Quiero invitarlos a que cierren sus ojos. Vamos a orar. Quiero que ahora en su propio corazón le pida a Dios dónde está la mentira en sus vidas. Señor, muéstrame dónde tengo que ser libre, dónde tengo que atarme con la verdad. En este momento
Escucha lo que Dios te dice a tu corazón. Ahora quiero que usted se comprometa a lo que Dios le está llamando a hacer. ¿Cuál es el siguiente paso que tiene que tomar con Dios? Señor Jesús, guíanos en obediencia. Como has dicho, que si te seguimos a ti, vamos a saber la verdad y la verdad nos va a dar libertad. Necesitamos que tu Espíritu nos guíe en esto. Pedimos esto, Jesús, en tu nombre. Amén.